Nunca pensé que los recuerdos más nítidos de mi infancia estarían marcados por la frialdad del acero y el sabor metálico del miedo. Hay quienes recuerdan la voz de su madre cantando nanas, el aroma del pan recién horneado o las tardes de juegos en un patio lleno de risas. Yo, en cambio, recuerdo el golpe seco de un martillo de juez contra la madera y el instante exacto en que mi corazón se rompió al saber que iban a matar a mi abuelo. Era 1998 y tenía 10 años. Vivíamos en una ciudad pequeña del sur de Chile, Puerto Montt, donde las montañas parecían guardianas silenciosas de un mundo que aún olía a leña y lluvia. Las calles estaban llenas de carros tirados por caballos y en las esquinas se escuchaban los pregones de vendedores de sopaipillas. Era una época de cambios, con ecos de la dictadura aún resonando en los murmullos de los adultos, pero para mí, el mundo se reducía a la casa de mi abuelo, Tomás Valdivieso. Él era un hombre de manos callosas, voz suave y ojos que parecían guardar historias no contadas. Siempre llevaba un pañuelo limpio en el bolsillo y olía a café con canela, un aroma que impregnaba su ropa y nuestra casa. Tras la muerte de mi abuela, su luz se fue apagando, como una vela que lucha contra el viento, hasta que llegó Elisa. Elisa era elegante, con una sonrisa que parecía pintada y gestos tan suaves que casi flotaba. Entró en nuestras vidas como un rayo de sol en invierno. Mi madre decía que era un milagro, que había devuelto la vida a mi abuelo. Mi padre, más reservado, asentía, pero yo veía algo distinto. Había un brillo frío en los ojos de Elisa, una sombra que me ponía la piel de gallina. No sabía cómo nombrarlo entonces, pero ahora lo reconozco. Era manipulación pura, disfrazada de dulzura. La mañana que arrestaron a mi abuelo, el mundo se volvió un mal sueño. Yo estaba en casa de la señora Clara, nuestra vecina, viendo caricaturas en un televisor de tubo que parpadeaba. De repente, mi madre irrumpió, con los ojos hinchados y la voz rota. «El abuelo está en problemas, pequeña», dijo, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Pregunté dónde estaba y su respuesta fue vaga. «En un lugar donde necesita nuestra ayuda más que nunca». No entendí, pero el nudo en mi estómago me dijo que algo estaba muy mal. Esa noche la casa se llenó de susurros. Los abogados llegaban con maletines gastados, hablando en voz baja con mis padres. Escuché detrás de la puerta del comedor, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me descubrieran. Decían que habían encontrado veneno en la taza de café de Elisa, que el frasco estaba en el maletín del abuelo, que testigos habían oído una discusión entre ellos. Todo lo señalaba a él, pero yo sabía, con la certeza absoluta que solo un niño puede tener, que mi abuelo no podía hacer daño, no él, que me enseñó a leer cuentos, que me llevaba a cazar luciérnagas en verano, que me preparaba leche tibia cuando las pesadillas me despertaban. Desesperada, decidí actuar. Encontré un viejo celular Nokia en un cajón del escritorio de mi madre. No tenía chip, pero la batería aún funcionaba. Lo cargué a escondidas, escondida en el armario, con el corazón acelerado, como si estuviera cometiendo un delito. No sabía qué buscaba, pero algo en mí gritaba que la verdad estaba cerca, oculta en las sombras de nuestra propia casa. Durante días me convertí en una espía. Me movía en silencio, memorizando los horarios de Elisa, observando sus gestos. Ella pasaba horas bonquiciño, largas horas en el patio, hablando por teléfono, siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una tarde, mientras espiaba desde el armario del patio,
Escondida tras una cortina vieja, la grabé. Creía estar sola. Su voz era baja, fría, calculadora. Hablaba de un viejo con el corazón fuerte, de dosis que no funcionaban, de un testamento que dejaría todo a su nombre, y de la niña tonta que no sospechaba nada. Esa niña era yo. El mundo se detuvo. Sus palabras eran una confesión. El veneno no era para Elisa, sino para mi abuelo. El testamento falso, el plan para quedarse con todo. Mi mente de 10 años apenas podía procesarlo, pero mi corazón lo entendió. Guardé la grabación en una caja de zapatos bajo mi cama, etiquetada como Prueba A. Esa noche no dormí. El miedo era una piedra en mi pecho, pero la certeza de que debía hacer algo crecía. El día de la sentencia llegó. A mi abuelo lo iban a ejecutar. Mi madre no me dejó ir al tribunal. Me dejó con la señora Clara, pero yo tenía un plan. Escapé por la ventana del baño con mi mochila y el celular en la mano. Corrí por las calles empedradas de Puerto Montt, con el viento frío cortándome la cara, hasta llegar al tribunal. Me colé por una puerta trasera donde los guardias fumaban, ignorándome. Entré en la sala jadeando, con las trenzas sueltas y las manos sudorosas. Grité su nombre y cuando todos me miraron, dije lo impensable, que yo había cambiado las tazas, que yo era la culpable. El silencio fue como un trueno. Me miraban como si fuera un fantasma, una niña de 10 años confesando un crimen. Las lágrimas me quemaban mientras hablaba, sin entender del todo lo que decía, solo sabiendo que no podía perderlo. Expliqué que vi a Elisa verter un polvo blanco en una taza mientras hablaba por teléfono. Lo supe por instinto, por las advertencias en la televisión sobre dulces envenenados. Cuando ella salió al patio, cambié las tazas, pensando que protegía a mi abuelo. Nunca imaginé que ella moriría. Me interrogaron durante horas. Primero en el juzgado, luego en una sala con paredes celestes y dibujos de animales, como si los colores pudieran suavizar la gravedad de mis palabras. Preguntaron si entendía la muerte, el veneno, la verdad. Dibujé la escena, la cocina, las tazas, el frasco pequeño, el teléfono sonando. Mi madre lloraba, mi padre no sabía a quién mirar, la psicóloga, con manos temblorosas, tomaba notas. Yo seguía dibujando, desesperada por hacerles entender, pero guardaba un secreto más grande. La grabación era demasiado, como si ese archivo pudiera romper la realidad. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, se la mostré a mi madre. La escuchó en silencio, con los labios apretados y los ojos fijos en la pantalla. La voz de Elisa era clara, riéndose mientras hablaba de dosis, testamentos y un accidente. Mi madre me abrazó hasta casi asfixiarme. Luego corrió al teléfono. La grabación llegó a Carmen, una fiscal de mirada limpia pero firme, que dudaba de la versión oficial desde el principio. Había visto demasiadas condenas apresuradas en los tribunales de Puerto Montt y algo en la historia de mi abuelo no le cuadraba. Carmen no sonreía fácilmente, pero sus ojos tenían una chispa de esperanza, como si aún creyera en la justicia a pesar de todo. La ejecución fue suspendida, pero no anulada. La vida de mi abuelo pendía de un hilo. Carmen investigó sin descanso, enfrentándose a un sistema que protegía a los poderosos. El juez Norberto Ferrer, un hombre de rostro severo y conexiones intocables, era el obstáculo principal. Sus amigos en el gobierno y la policía lo protegían, pero Carmen encontró grietas, irregularidades, otras víctimas, un patrón. Elisa no era una viuda inocente. Tenía alias,
antecedentes ocultos, conexiones con una red que manipulaba a ancianos vulnerables, falsificaba testamentos y provocaba muertes oportunas. Ferrer estaba en el centro, asegurándose de que las investigaciones nunca llegaran lejos. La grabación era clave, pero en Chile, en 1998, una grabación hecha por una niña podía ser desechada como ilegal. Carmen luchó por su validez, consiguiendo peritajes que confirmaran su autenticidad. Mis dibujos, llenos de detalles de la cocina y el patio, guiaron a su equipo a un compartimento oculto tras el ropero del abuelo. Allí encontraron frascos, documentos, nombres, fechas. Un diario negro detallaba cada paso del veneno, cada víctima. La red de Elisa seducía a ancianos solos, los despojaba de todo, a veces de sus vidas. Mi abuelo era solo una pieza más, pero esta vez alguien miraba. Yo. El asistente de Ferrer, un hombre delgado y nervioso llamado Raúl, habló por miedo. Sabía demasiado. Transferencias, llamadas, nombres, todo lo que nos hicieron creer durante meses se derrumbó. Pero Ferrer no cayó sin pelear. Ordenó allanamientos, amenazó testigos, intentó internarme en un centro de menores, acusando a mis padres de manipularme. Una noche, 2 hombres armados irrumpieron en nuestra casa, buscando la grabación. Mi padre los enfrentó con un bate de béisbol mientras mi madre me escondía en el sótano. Escapamos al amanecer, rumbo a una cabaña secreta junto al lago Yanquihue, un refugio que solo mi abuelo conocía. En la cabaña, entre telarañas y muebles cubiertos de polvo, nuestra vida se convirtió en una trinchera. Mi madre lloraba en silencio, mi padre vigilaba con un rifle viejo que apenas funcionaba. Yo dibujaba mapas, recuerdos, como si plasmarlos en papel pudiera ordenar el caos. Por las noches, rezaba a nadie en particular, con el corazón en un puño, pidiendo que mi abuelo estuviera bien. Las miradas de mis padres decían que el tiempo se agotaba. Carmen no se rindió. Encontró a una antigua víctima de la red, una mujer que había perdido a su padre en circunstancias similares. Su testimonio, junto con los documentos del ropero, comenzó a tejer una red de pruebas contra Ferrer. Pero él era intocable, o eso parecía. Sus hombres seguían vigilándonos y una noche un auto sospechoso dio vueltas alrededor de la cabaña. Mi padre nos hizo escondernos en el sótano mientras él y un vecino, don Miguel, enfrentaban la amenaza. No pasó nada, pero el miedo se quedó. El día que presentaron la grabación ante un juez federal, todo cambió. Elisa hablaba del plan, las dosis, el testamento, riéndose. Mencionaba al señor que la contrató, Ferrer. Su voz, fría y precisa, también aparecía, dando instrucciones. La audiencia fue pública, transmitida por Canal 13. El país entero vio cómo el rostro de Ferrer, antes imperturbable, se descomponía. Cayó, y con él una red de corrupción que parecía de ficción. Raúl reveló más: cuentas bancarias, sobornos, nombres de cómplices. La verdad se abrió paso, lenta pero imparable. El día que liberaron a mi abuelo fue el más feliz de mi vida. Lo vi salir del tribunal, lento, encorvado, con lágrimas en los ojos. Nos abrazamos tan fuerte que sentí que el mundo volvía a su lugar. Me acarició la cabeza y susurró: «Gracias, mi pequeña valiente». No dijo más, pero sus ojos lo decían todo. Tardó meses en sanar. Las noches en la cárcel lo habían marcado, pero nunca estuvo solo.
Volvimos a nuestra casa, cocinábamos juntos, reíamos, y él me pedía que contara esa historia, como si no fuera la suya. Le hablaba de Elisa, del juicio, de la grabación, pero sobre todo de mí, de la niña que decidió que el miedo no sería más fuerte que el amor. Mi madre, que había soportado todo con una fuerza que no sabía que tenía, comenzó a hablar más, a reír de nuevo. Mi padre, siempre callado, empezó a contarme historias de su juventud, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. La señora Clara, nuestra vecina, nos traía empanadas y me miraba con orgullo, como si yo fuera su propia hija. Años después, mi abuelo murió de viejo, en su cama, rodeado de los suyos. Nunca habló de Ferrer, de la cárcel ni del veneno. Dejó un cuaderno lleno de cartas. La última, para mí, decía: si alguna vez dudas de ti misma, recuerda lo que hiciste a los 10 años. Salvaste una vida, rompiste un muro, hiciste temblar a un juez corrupto con la fuerza de tu voz. Nunca dejes que apaguen eso que llevas dentro. Por eso me convertí en fiscal, como Carmen. Paso mis días en tribunales, buscando la verdad, defendiendo a los que no tienen voz. Porque todo comenzó el día que una niña cambió 2 tazas de café, y el mundo, sin saberlo, cambió con ella.